Ya que no hay preguntas. ¿Se ve la pantalla? El doctor lo mencionó. Soy el doctor Peñalosa. En esta ocasión, debido al motivo de salud del doctor, pues voy a reemplazarlo. Si alguien tiene alguna pregunta durante la ponencia, me avisan y la resolvemos. ¿Estamos de acuerdo? Oncología quirúrgica. En sí, lo que vamos a hablar bastante es acerca del cáncer, acerca de la biología molecular. Vamos a hablar de genes, proliferación, factores, invasión, metástasis, estadiaje, diagnóstico, tratamiento. En sí, el cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de múltiples células que se multiplican sin control. Hay una proliferación de una manera tal que invade localmente y a distancia. Se sabe que hay más de 200 tipos de cáncer. Entre los más frecuentes o comunes se encuentran el cáncer de cervix, próstata, pulmón, mama y cáncer colorectal. Ahí también podemos adicionar cáncer gástrico, cáncer de esófago, que es uno de los más agresivos, ¿no? La malignidad en cáncer es variable. Esto va a depender mucho de la biología de cada tipo tumoral, de la agresividad de las mismas células. Bien, oncología en sí es el estudio de las enfermedades neoplásicas y como ya los mencioné, hay una variedad y de la misma manera, ¿no? La malignidad va variando, va cambiando de acuerdo al tipo y de acuerdo a esa biología que tiene. Las células cancerosas pueden surgir en cualquier tipo de tejido, puede ser a cualquier edad, puede invadir a tejidos vecinos por una diseminación directa o a través de los mismos vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Aquí podemos ver acerca de la incidencia y mortalidad en color celeste. Doctor, disculpe, no está pasando la diapo, creo. ¿No se ve? Aún está en la diapo de oncología quirúrgica. Ahora está en la oncología que es el estudio de la supervivencia. Sí, ya está pasando, doctor. A ver, vamos a... aquí podemos ver la incidencia y la mortalidad a nivel mundial y a nivel regional, ¿no? A nivel de Perú. Y como el de mayor incidencia, podemos observar que está el pulmón, cáncer pulmonar y cáncer de próstata, uno de los dos primeros. Luego le siguen cáncer colorectal y en cuarto lugar está el cáncer gástrico, ¿no? Y en mortalidad, lo mismo, cáncer pulmonar a nivel mundial. A nivel de Perú, el más mortal, uno de los cánceres con mayor mortalidad, el cáncer de próstata seguido del cáncer de estómago. El orden, de acuerdo a la incidencia y de acuerdo a la mortalidad, van cambiando a nivel de Perú y a nivel mundial. Esto es a nivel de mujeres, lo mismo, ¿no? Cáncer de mama, cáncer colorectal, dos de los más que tienen mayor incidencia, a comparación de los que a nivel de Perú, cáncer de cervix y cáncer de mama. Cervix sube a nivel de Perú, hay mayor incidencia. En cuanto a la mortalidad, lo mismo, ¿no? A diferencia de que es el segundo o hasta incluso creo que es el primero en mortalidad el cáncer de estómago a nivel de Perú. A nivel de, sin tener en cuenta el sexo, el más incidente, cáncer de mama a nivel mundial y a nivel de Perú, cáncer de cervix. En cuanto a mortalidad, en Perú baja al segundo, próstata se mantiene en primero. Y en cuanto a mortalidad a nivel mundial, cáncer pulmonar, ¿no? Bien, células en sí podemos encontrar en diferentes órganos, ¿no? Cáncer de mama, cáncer en piel, en hueso, puede diseminarse a nivel de cerebro, a la retina, mediante diseminación, puede ser sanguínea, por vasos linfáticos o por la misma extensión, ¿no? Contigua. La importancia de la biología molecular va en base a los marcadores biológicos, el diagnóstico precoz
que es muy importante, ya que el pronóstico mejora. Mientras más precoz lo encontremos al paciente, mejor va a ser el pronóstico. En tales casos que incluso podemos hasta curar al paciente. Y en eso estaría basando un tratamiento mucho más eficaz mientras más temprano esté. Y obviamente, ¿no?, el manejo debe ser individualizado. Cuando hablamos de biología molecular, hablamos de los genes, oncogenes, genes de supresión tumoral, aberraciones cromosómicas, genes aquellos que están involucrados en cuanto a la diferenciación y proliferación celular, la apoptosis celular, factores de crecimiento, una angiogénesis, y tener en cuenta también acerca de las vías de metástasis, puede ser sanguínea, vasos linfáticos o por órganos adyacentes. Un gen, la definición, es una unidad física y funcional de la herencia. Está compuesta por ADN, entre 100 a 2000 o 2 millones de bases. La mayoría contiene información para elaborar una proteína específica. Genoma, todo el ADN contenido en un organismo. Genes, secuencias, ADN mitocondrial, el genoma humano, que está constituido por más de 3.000 millones de bases, ¿no? La definición de un oncogen y de proto-oncogen. Un proto-oncogen es un gen normal que interviene en una proliferación celular y se considera dominante, que son dominantes ya que transforman a la célula, aunque sus alelos sean normales. Un oncogen es la forma mutada del proto-oncogen. Codifica una proteína normal, que es la oncoproteína, que se mantiene activa independientemente de las señales reguladoras, no se degrada. Esto convierte a la célula en tumoral por una misma proliferación desordenada. Hay estudios en los que mencionan que en los humanos se han identificado más de 60 oncogenes. Ahí podemos ver la clasificación de los oncogenes, factores de crecimiento. Ahí remodeladores de cromatina, están el HER2, el KIT, aquellos que tienen receptores de factores de crecimiento con actividad de tirosina quinasa. Los de KRAS, HRAS, NRAS asociados a proteína G, que son transductores de señales, ¿no? Diferentes oncogenes. También tenemos los genes supresores, que son genes normales que actúan deteniendo la misma división celular. La mutación de un gen supresor hace que pierda esta función y así se puede desarrollar el tumor. Para que se produzca la transformación neoplásica de las células deben resultar dañados 2 alelos, los recesivos, ¿no? Como ejemplos tenemos ahí el P53, uno de los principales, que detienen el ciclo celular en P21, a nivel del P21, promueven la reparación del ADN. Tenemos ahí un síndrome de Lee-Fraubner. La poliposis familiar anomatosa de colon, que generalmente es la alteración del APC, que regula la degradación de la beta-catenina. Hay otro gen supresor, que es el RB, que frena el avance de la misma fase G1 a S, ¿no?, en el ciclo celular. Produce, que generalmente se caracteriza en un retinoblastoma familiar. Y entre otros que está el PTEN, el BHL, que es el von Hippel-Lindau, entre otros, ¿no? En cuanto a genes reparadores, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, su función es reparar las mutaciones no letales de otros genes. Y la misma alteración de estos genes ayuda a la mutación y la transformación de un tumor que posteriormente va a ser cancerígeno. Las mutaciones de los genes mismatch, que se pueden manifestar como inestabilidad de microsatélites. Mutaciones y vías metabólicas afectadas, que, como ya les he ido mencionando, la alteración de uno de estas vías, un proto-oncogen, una alteración del gen supresor o del mismo reparador de ADN, ¿no?, que van a llevar
a la producción, a una proliferación desordenada, y así el mismo crecimiento celular va a llevar al tumor, ¿no? Incluso algunos casos donde ya la apoptosis no es adecuada, igualito lleva al crecimiento celular y posterior a una formación del tumor. Aquí podemos observar la evolución. No solo es una o dos, son varias mutaciones, ¿no? En la cual se produce una proliferación. Posteriormente hay una selección. Y la misma selección del clon hace que una tercera mutación produzca, ¿no?, una célula precancerosa con inestabilidad genómica, lo que va a llevar a la célula neoplásica. Hay un tiempo, en menos de 2 meses, se puede tener un número de células de un adulto. Aquí podemos ver los genes de inestabilidad, el APC que está involucrado con la beta-catenina, el KRAS, el BRAF en cáncer de mama. Todos estos, desde un epitelio normal, van a ir alterándose, formando un adenoma que posteriormente va a evolucionar, ¿no? Un pequeño, un gran adenoma, y luego va a cambiar y formarse el mismo cáncer. Y ahí podemos observar los diferentes, ¿no? Acá podemos observar el gen supresor, el P53, lo mismo que acá el APC o el KRAS, ¿no? Dependiendo de qué tipo de tumor o en qué órgano o qué tipo celular es el que se está alterando. Lo mismo ahí, al final, ya de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad, va a producir metástasis, sea vía sanguínea, linfático o por misma extensión contigua, ¿no? La metástasis van a ir a diferentes órganos, como podemos observar ahí, ¿no? A hígado, en conceptos de cáncer colorectal, pancreático, o incluso el mismo cáncer gástrico, cerebro, a nivel pulmonar y a nivel de huesos. Aquí podemos observar acerca de los factores de crecimiento de queratinocitos que van, y mediante alteración de estos genes, el gen supresor, la misma angiogénesis, va produciendo la alteración y la producción de la lesión que ya clínicamente se evidencia, ¿no? Cuando ya la proliferación descontrolada genera la tumoración. Hay factores importantes que actúan sobre la célula normal. Pueden ser agentes químicos, agentes biológicos o incluso agentes físicos que producen mutaciones. Y también hay un porcentaje de mutaciones hereditarias que llevan a que la célula se transforme y se vuelva tumoral, ¿no?, o maligna. Agentes carcinogénicos, iniciadores y promotores, que al final alteran tanto a los oncogenes, de los protooncogenes que se convierten en oncogenes, o los genes supresores que los alteran, o incluso la disfunción de los genes reparadores del ADN, lo que produce al final la misma célula maligna. Entre 6 y 7 eventos a 20 a 40 años, más o menos, es lo que consideran una carcinogénesis. La carcinogénesis es un proceso de múltiples pasos, se produce generalmente en una alteración genética irreversible, probablemente a partir de una o más mutaciones simples, transversibles, transiciones o pequeñas supresiones. En cuanto a la promoción, es la misma producción o mantenimiento de una proliferación sostenida, ¿no? Células afectadas, células madres que tienen una capacidad ilimitada. Si las células son afectadas, las células progenitoras tienen una capacidad limitada de proliferación. Y las células diferenciadas sí, no tienen una capacidad de dividirse. Como les mencionaba, las células iniciadas son las
no son neoplásicas, pero tienen un riesgo mayor de volverse neoplásicas bajo circunstancias apropiadas, ¿no? Y teniendo en cuenta sobre los factores que les mencionaba, ¿no? Promoción, que es otra parte que es otra etapa de la carcinogénesis, es el proceso de promoción involucra la producción y el mantenimiento de una proliferación celular sostenida. Entre los agentes promotores involucrados en el desarrollo del cáncer, tenemos la grasa en la dieta, ¿no? Como por ejemplo, un caso resultante sería el adenocarcinoma mamario. Aquellos que están expuestos al asbesto o humo de cigarro, el cáncer broncogénico, o en algunos casos que hablan del mesotelioma pleural en casos de excesiva exposición al asbesto, ¿no? O con una continua y crónica exposición a este. Casos de adenoma hepático, aquellos que son ácidos frecuentes de estrógenos sintéticos. En caso de cáncer de esófago o de hígado, como bien ya sabemos, respecto a las bebidas alcohólicas, ¿no? Son agentes promotores de este tipo de cáncer. En cuanto a la progresión, que es una de las 3 etapas de la carcinogénesis, que produce una alteración en el aparato mitótico, trastorno en cuanto a la función de los telómeros, hay una recombinación, amplificación y transposición génica, ¿no? Teniendo en cuenta la hipometilación del ADN. Bien, como les mencionaba, ¿no? La hiperproliferación premaligna produce una célula alterada genéticamente, produce una transformación tumoral que mediante angiogénesis se produce una infiltración y esto progresa a medida que avanza la enfermedad en un cáncer metastásico, ¿no? En cuanto a la invasión de las células, el tejido que rodea al tumor primario y la penetración en los vasos sanguíneos y linfáticos es importante en cuanto a, si hablamos de metástasis, ¿no? Generalmente son 3 vías que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de metástasis respecto a la penetración del mismo tumor adyacente mediante una vía sanguínea y linfática. La migración celular, una menor expresión de la E-caderina y un aumento de la actividad proteolítica se asocia a un mayor potencial metastásico, teniendo en cuenta el factor de motilidad autocrino y la fibronectina, ¿no? Que rompen esto. La metástasis linfática, las células tumorales pueden invadir directamente el sistema linfático y acceder a él a través de los vasos sanguíneos. Y esto forma, ¿no?, los émbolos tumorales que son responsables de la misma metástasis linfática. Para el diagnóstico, la metástasis a ganglios linfáticos es un factor importante para tenerlo en cuenta en cuanto al pronóstico de supervivencia. Mientras más avanzado, más comprometido esté la vía linfática, y sobre todo a nivel de ganglios linfáticos, mayor va a ser la gravedad de la enfermedad y menor el pronóstico, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta es que hay técnicas de mapeo de ganglios que han permitido conocer con exactitud los ganglios linfáticos que drenan el sitio del tumor, a lo que llamamos ganglio centinela directamente, ¿no? Exámenes como el PET-CT, podemos usar el verde de indocianina, que podemos colocarlo directamente en la lesión y buscar el ganglio centinela. Viendoscopio. La metástasis hematógena, la presencia de células tumorales en la sangre, no constituye metástasis y es de escaso valor para predecir una formación de metástasis clínicas, pero la gran mayoría de células tumorales que penetran en el sistema circulatorio son rápidamente eliminadas. La probabilidad de que sobrevivan en la sangre se ve beneficiada si forman agregados con otras células.
Bueno, en sí para inducir hay medicamentos, administración de anticoagulantes y antiagregantes que podría de alguna manera prevenir estas metástasis hematógenas, ¿no? Genética del cáncer. Hay síndromes asociados a enfermedades como el síndrome de Lynch, que produce una predisposición familiar al cáncer de colon o cáncer de recto u otros. Un insulinoma, un feocromocitoma, un cáncer de tiroides, generalmente es predispuesto por las NEM, las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Una presencia del síndrome de Busch-Jaeger en cáncer gástrico o cáncer intestinal. Y así otros síndromes más, ¿no? Cáncer hereditario, síndromes sin genes conocidos. Hay algunos que no se conocen los genes, y estos son una lista de tipos de cáncer, como están el cáncer de páncreas, testículo, pulmón, próstata, carcinoma de células renal de células claras y el linfoma, ¿no? Enfermedad de Hodgkin. Como bien sabemos, el BRCA es una familia de genes en los cuales se van con una asociación mayor a cáncer de mama y cáncer de ovario. Acá hay una probabilidad de ser portador y la probabilidad de transmitir mediante la gestación, un 50% en cada gestación. Y la probabilidad de enfermar en mama es 70%, en ovario es 10 a 20%, y teniendo en cuenta la edad media, 45 años, y factores modificadores del riesgo, como ya les he mencionado, ¿no? En sí, en cáncer, vamos a hablar bastante acerca del diagnóstico, del pronóstico, el tratamiento, buscar un tratamiento adecuado y precoz. También en cuanto al seguimiento, cuando ya el paciente se ha tratado y estemos en controles, hay un seguimiento para prevenir o ver la posibilidad de recurrencia o la curabilidad del paciente, ¿no? Y así también encontrar métodos viables para la prevención y la predicción. Esta es una guía, la AJCC, para el manejo de cáncer, que nos ayuda bastante y nos guía, ¿no? Para el manejo en cuanto al estadiaje, el diagnóstico, el estadiaje y el tratamiento de cada. Acá lo dividen por capítulos, ¿no? El tórax, sistema digestivo, y en cada capítulo hay una miscelánea de órganos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema digestivo está el cáncer gástrico, cáncer de esófago, cáncer colorectal. A nivel de mama, el cáncer de mama, a nivel genitourinario, en sitios del sistema nervioso central. Hay una octava edición de la JCC en la que mencionan, no hay muchos cambios, pero sí importantes, ¿no? Esta es una escala que nosotros siempre en oncología tenemos en cuenta. Cada vez que tenemos un paciente oncológico, vamos a manejar, ¿no? El estado funcional, el Subrod o el Karnofsky, que nos va a ayudar a ver qué tipo de paciente vamos a tratar y si es posible tratarlo tanto quirúrgicamente hablando como médicamente, sea quimio o radioterapia, ¿no? Que vamos a tratar dependiendo del estadiaje del caso del paciente. Como podemos observar aquí, un Karnofsky 100%, un Subrod 0, un Koch 0, que es lo mismo, casos de pacientes asintomáticos y pacientes totalmente independientes. Aquellos pacientes, un Koch 1, y ya va aumentando. A medida que es 1, 2, 3 o 4, la dependencia va variando. Y el hecho de que el paciente esté postrado también. Y tenemos en cuenta que el Karnofsky va bajando.
el porcentaje va descendiendo, a diferencia del SUBRO o el ECOG, que el estado funcional va de 0 a 1, 2, 3, 4. Tengan cuidado con eso y no confundirse, ¿no? Pero básicamente estos scores nos dicen, nos guía de cuándo podemos o tratar al paciente, y el tratamiento va a ser un beneficio más que hagamos daño al paciente, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta eso en oncología. No todos los pacientes son quirúrgicos, no todos los pacientes se operan. Va a depender mucho del estado funcional y del estadiaje. Signos de advertencia del cáncer. Cambios de hábito. Hay signos que nos van a ayudar a nosotros a sospechar, a pensar sobre la posibilidad de que este paciente esté padeciendo o esté iniciando una enfermedad maligna, ¿no? Como son los cambios de hábitos de defecación o de micción. Hay una alteración, o pacientes se vuelven muy estreñidos o empiezan ahí con sangrados o hay una nicturia. Los pacientes empiezan a presentar sangrados o exudados inusuales. Hay un engrosamiento o masa a nivel de la mama. Generalmente es uno de los exámenes, el autoexamen, que es importante, que advierte al paciente a ir al médico para poder descartar, ¿no? Hay signos como la dispepsia, alteraciones a nivel de piel, alteraciones evidentes en cuanto a la forma, al color de las verrugas, los lunares, o pacientes que están con una ronquera, ¿no? Una tos que generalmente se van presentando crónicamente, lo que hace que el paciente busque la atención médica, ¿no? En cuanto a la clasificación según el origen, pueden ser epiteliales, el origen puede ser tejido conectivo. Hay otros especiales como los melanocitos, trofoblastos, o el mismo blastoderma, que es el teratoma. En cuanto a los epiteliales, tenemos a los carcinomas, que es el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoides. En cuanto a tejido conectivo, tenemos a los sarcomas. Y los especiales, que es melanocitos al melanoma, ¿no? De piel. Carcinoma. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta o están siguiéndome. Ahorita les voy a hablar acerca de la clasificación según el origen. ¿Hola? Todo claro, doctor. Muy bien. En cuanto a la clasificación, como les mencionaba, hay carcinomas, hay tumores epiteliales de origen que, en cuanto al carcinoma, es uno de tipo epitelial o glandular, generalmente malignos. Los dos grandes grupos, que son los carcinomas de epidermoides y el adenocarcinoma. Los carcinomas constituyen el tipo más común de cáncer, un 80%. Y los lugares que generalmente se presentan son piel, boca, pulmón, mamas, estómago, recto, colon, útero, ovario, incluso páncreas, el adenocarcinoma de páncreas, ¿no? En cuanto a los sarcomas, son neoplasias malignas de origen de tejido conjuntivo, como pueden ser hueso, cartílago, grasa, músculos, y las características biológicas clínicas son distintas, ¿no?, a los del carcinoma, ya que derivan de células de una fase que durante la fase embrionaria forman el mesodermo. Hay los linfomas, que este cáncer que empieza en las células del sistema inmunitario, y hay dos tipos, ¿no?, o dos categorías, el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin, ¿no? La característica del linfoma Hodgkin es la presencia de las células de Red Sternberg, ¿no? Y en el linfoma no Hodgkin, que generalmente son cánceres de células del sistema inmunitario, como ya mencionaba, ¿no?, que no hay esa presencia de esas células de Red Sternberg, ¿no?, algo característico. En cuanto a los síntomas en un linfoma, se habla bastante de se clasifica de acuerdo dependiendo de la presencia o ausencia de síntomas B, como lo mencionan. La pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y síntomas C.
cuanto a la pérdida de peso inexplicada de más de un 10%, una fiebre inexplicada, generalmente una temperatura mayor a 38 grados, mayor de 2 semanas, una sudoración nocturna profusa, y síntomas se refiere a una afección única confinada a tejidos extralinfáticos, ¿no? Salvo el hígado y la médula ósea. Como les mencionaba, acerca de la importancia del estadiaje, en cuanto al estadio 1, la afección de una sola región ganglionar o afección localizada de un solo órgano o localización extralinfática. Comparándole, y la progresión estadio 2, estadio 3 ya va abarcando puede ser en estadio 2 como es el mismo lado del diafragma, y un estadio 3 y 4 que lleva ambos lados, ¿no?, del diafragma. El estadio 2 hay una afección localizada de un órgano o localización extralinfática, y sus ganglios o ganglios regionales con o sin afectación de las otras regiones ganglionares, a diferencia del estadio 3, en la que la afección, las regiones ganglionares son en ambos lados del diafragma, que puede acompañarse también con afectación localizada de un órgano o localización extralinfática asociada. Y el estadio 4, que es un estadio bastante avanzado, afecta la afectación diseminada de uno o más órganos extralinfáticos con o sin afectación ganglionar asociada. Incluso ya se habla de una afectación de la misma médula ósea. En cuanto a marcadores, hay marcadores patognomónicos. No son patognomónicos de una patología neoplásica, pero sí nos hace pensar y nos ayuda en cuanto al diagnóstico, ¿no?, donde nos muestran la agresividad de la neoplasia, fundamentalmente en el postoperatorio. Generalmente estos marcadores los pedimos en el preoperatorio para tener un comparativo y poder realizar el seguimiento en el postoperatorio, ¿no? Y así vemos la evolución del paciente, ¿no?, donde un aumento nos indicaría la recidiva del tumor. Entre los marcadores tenemos diferentes de acuerdo a cada órgano o cada enfermedad maligna de cada órgano, ¿no? Por ejemplo, páncreas, pulmón, mama, que generalmente el CH15-3, el CA en cáncer de colon, páncreas, mama, estómago, pulmón, el PSA en caso de próstata, la alfa-fetoproteína en caso de hepatocarcinoma, hepatoma, el CA19-9 involucra en cáncer de páncreas, estómago, intestino y colon. Hay unas proteínas, la proteína de Ben-Jones, que generalmente es característico del mieloma, ¿no?, mieloma múltiple. Otras, la beta-HCG en caso de testículo, cáncer testicular, de cáncer de ovario, y en caso de gastrinoma o tumores neuroendocrinos, por ejemplo, el marcador, la hormona, la gastrina, ¿no?, en caso de cáncer de estómago, que la presencia de un gastrinoma. Y hay productos metabólicos, como lo podemos ver en carcinoides de tracto gastrointestinal o de médula adrenal, ¿no? Para el diagnóstico y tratamiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta en oncología es acerca de la historia clínica, ¿no?, la historia de cada síntoma o cada signo que nos va relatando el paciente. Tenemos que encontrar las características, el tiempo de duración, desde cuándo se empezó a presentar, cómo, por qué. Y el paciente te va relatando detalladamente, o sea, cada pregunta que le vas haciendo en su historia, en la anamnesis, vas a ir desarrollando sobre la enfermedad del paciente, ¿no? Y ya posteriormente eso te va a ayudar a guiarte y a pedir exámenes, tanto laboratoriales como de imágenes, dirigidos, ¿no?, de alguna manera, pero siempre, por ejemplo, en un paciente que viene por dolor, baja de peso, siempre va a haber uno o dos signos que nos van a ayudar a discernir a qué patología se refiere.
por ejemplo, dispepsia, hay una hematemesis o hay melena, ya vamos a ir al tracto digestivo, o un paciente con dolor, baja de peso, ictericia, vamos a ir a vía biliar o a nivel pancreático, etcétera, ¿no? O sea, son signos que nos van a ir, de alguna manera, nos van a guiar y nos van a ir a hacer sospechar, ¿no?, de qué órgano se trata la enfermedad del paciente. Lo mismo, el tratamiento, tenemos como armamento el quirúrgico, la radioterapia y la quimioterapia. En sí, los tres tipos de tratamiento va a depender mucho del estado funcional del paciente, del estadio clínico, que en ese momento, en el momento del diagnóstico, estemos colocando en el paciente. Como les mencionaba, ¿no?, el estadiaje en oncología es muy importante porque de acuerdo a eso nosotros vamos a desarrollar o vamos a hacer un plan de tratamiento. Hay casos en los que, por ejemplo, localmente, una enfermedad, un estadio localmente avanzado, un avanzado a diferencia de un temprano. Algunos van a ir directamente a cirugía, se van a beneficiar a tal punto que incluso pueden curarse, ¿no? Un estadio temprano, un early cancer, por ejemplo. Estadios localmente avanzados pueden ir primero, pueden obtener para mejorar el pronóstico de sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global, podemos mejorarlo con quimioterapia, tratamiento sistémico, posteriormente cirugía y completamos con una adyuvancia con quimioterapia, dependiendo de los resultados, ¿no?, de la cirugía, porque hay casos en los que vamos a tener un R1 en cuanto a la resección del tumor y vamos a tener que ayudar con radioterapia en algunos casos, ¿no? Va a depender mucho de qué tipo de cáncer estamos tratando. Si es gástrico, colon, páncreas u otros órganos que he ido mencionando, ¿no? Y para esto es importante el estadiaje. En la mayoría de tumores, el estadiaje vamos a usar el TNM. Es una clasificación internacional que hay obviamente más actuales, ¿no? Pero las modificaciones o los cambios no son muy notorios o de gran importancia, ¿no? Pero sí nos da la idea de qué estamos hablando cuando hablamos del TNM. T, tumor, N habla del ganglio, la invasión o el compromiso ganglionar, y el M, la extensión tumoral o la metástasis, ¿no? Cuando hablamos del T, estamos hablando del tumor, la profundidad o la invasión del mismo tumor. Va de T1, T2, T3, T4. Ya dependiendo del órgano que vamos hablando, va cambiando T4A, T4B, pero en líneas generales, podemos decir un T1 que invade a una submucosa, un T2 a muscular propia, T3 invade a subserosa, los tejidos perirectales en caso de cáncer colorectal, ¿no? Ya se va diferenciando. En T4, un tumor que perfora el peritoneo visceral, ojo, e invade otros órganos o estructuras vecinas, ¿no?, como es intestino delgado, vejiga, sacro. El N1, N2, es un poco más variable y más fácil de reconocer, ¿no? Porque en N1 generalmente contamos ganglios sospechosos, pericólicos, o en caso de cáncer gástrico, perigástricos, 1 a 3, y N2, 4, ¿no? Y el M0 vamos a colocar cuando estamos seguros de que no hay metástasis a distancia, y M1 cuando ya vemos, ¿no?, o hay sospecha de alta de metástasis a distancia. Ahí podemos ver el estadio 1, ¿no?, donde la enfermedad es temprana. Ahí podemos observar
acerca de un tumor a nivel de colon, es a nivel del ciego. Acá podemos usar una múltiples pólipos, que es un síndrome de poliposis, más de 100 deben de ver, poliposis en el familiar, que es un factor predisponente o relacionado a cáncer de colon. Aquí, siendo más gráficos, aquí podemos observar, ¿no? El T1, que invade a nivel de su mucosa. Acá tenemos la mucosa y la submucosa, pero no la sobrepasa. Un T2 ya llega a la muscular propia, pero no sobrepasa la serosa o la adventicia de acuerdo al órgano. Un T3 ya va invadiendo la subserosa, pero no atraviesa la serosa. Un T4 ya atraviesa la serosa, compromete la serosa. Y de acuerdo al TNM vamos a hablar del estadio clínico. Y esto va a variar, ¿no? De acuerdo al órgano, en caso de cáncer de colorectal, el T1, T2, pero sean N0, donde no hay ganglios comprometidos, un estadio 1. Estadio 2A o 2B va a depender mucho si es T3 o T4, sin ganglios comprometidos. Y ya el estadio 3 ya con ganglios comprometidos, ¿no? Sea N1, N2, N3, sea cual sea. Si es N positivo, ya va a depender mucho, ¿no? De si es para que sea 3A o es T1, T2, pero con ganglios comprometidos. Y el estadio 4 ya es cualquier M, cualquier T, cualquier N, pero ya con M, ¿no? M positivo, que es metástasis. Y la importancia, ¿no?, del estadio nos va a poder ayudar a poder informar al paciente, a la familia y nosotros mismos, ¿no?, saber acerca de la supervivencia del paciente, ¿no? Es diferente tratar un paciente con un estadio in situ, un estadio 1, que tiene una supervivencia mayor, a diferencia de un estadio 4, ¿no? Ahí podemos ver desde el diagnóstico, ¿no? Los estudios que ya se han realizado y es cierto, ¿no? O sea, vemos un paciente con enfermedad avanzada, normalmente no viven mucho, ¿no? Y para eso tenemos que tener en cuenta el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. No podemos ser radicales en todos los casos. Tenemos límites y debemos de respetar eso, ¿no? Porque si nosotros no tenemos en cuenta el riesgo-beneficio contra los pacientes, si le voy a dar más al exponerlo a tal riesgo, le voy a lograr aumentar el tiempo libre de enfermedad o el tiempo global, voy a darle un beneficio al paciente. Pero si yo soy radical, lo someto al paciente a tal riesgo, pero también estoy seguro de que no voy a cambiar el tiempo de sobrevida o no voy a cambiar el tiempo global de enfermedad, no tiene sentido de someter a tal riesgo al paciente, ¿no? Ya ahí para eso, en casos avanzados, estamos con el tratamiento paliativo, que ya les voy a mencionar. Aquí podemos observar un adenocarcinoma pancreático, ¿no? Ahí las mismas flechitas las están señalando, mediante una tomografía. En oncología vamos a usar bastante la tomografía, que nos va a ayudar, que es un examen que nos ayuda a ver el T, el N, incluso el M, ¿no? Salvo en algunos casos, en circunstancias especiales, vamos a usar otro tipo de imagen, pero adicionando, ¿no? Siempre la tomografía va a ser nuestra base para poder tener una idea del estadiaje o poder aplicar el TNM. Las lesiones pueden ser captadoras de contraste o también va a depender mucho del examen o de en qué fase le estemos tomando, ¿no? En qué fase estemos viendo. Puede ser una fase arterial con contraste, puede ser una fase portal o una fase venosa, ¿no? O una tomografía sin contraste. Va a depender mucho de qué tipo de lesión estemos viendo o en qué órgano para poder, de alguna manera, por ejemplo, a nivel hepático, ¿no? El efecto de washout en un hepatocarcinoma, vamos a poder aplicar o ver, ¿no?, las diferencias. Aquí podemos ver un colangiocarcinoma
podemos ver la diferencia, ¿no? Una fase portal y una fase arterial. Cómo se va marcando la lesión, ¿no? Hay otros exámenes que nos puede ayudar a encontrar o ver ante la sospecha de metástasis, podemos observar, ¿no? Hay exámenes como la CEPRE, que nos ayuda a diferenciar, incluso algunos son exámenes diagnósticos y terapéuticos, ¿no? En caso de obstrucción, como podemos observar aquí, ¿no? Un cáncer pancreático, un paciente con cáncer pancreático, y con una obstrucción tanto duodenal como biliar, ¿no? Y a la vez, también, aparte de ser diagnóstico, podemos hacer el tratamiento. En algunos casos nos va a ayudar como guía o dirigir la biopsia, ¿no? El manejo de cáncer es multidisciplinario, no solo los cirujanos y los oncólogos intervienen, sino, como ya lo han podido ver, y lo hemos estado hablando, también están los radiólogos, el radiooncólogo, está el patólogo cuando evalúa las biopsias para darnos el diagnóstico. El radiólogo nos ayuda para ver el estadiaje y la diseminación de otros órganos, poder aplicar el TNM, nos ayuda con la misma experiencia. El radiooncólogo, que nos ayuda bastante en cuanto a la definición y el tratamiento, ¿no? O los posibles tratamientos, y los paliativos, ¿no? Que hay un programa de cuidados paliativos que va con el mismo oncólogo o geriatra, ¿no? O geriatra oncólogo. Respecto a pacientes con alto riesgo para cánceres específicos, generalmente el cervix, las mujeres, ¿no? Que inician actividad temprana, múltiples embarazos y hay una promiscuidad sexual, hay alta sospecha, ¿no? O son pacientes de alto riesgo. Pacientes con poliposis múltiple, colitis ulcerativa, en caso de cáncer de colon y recto, ¿no? Pacientes que están expuestos a asbesto, pacientes fumadores, vamos pensando en cáncer pulmonar, ¿no? En caso de cáncer de piel, agricultores, pacientes albinos, generalmente son pacientes de alto riesgo. En cáncer de estómago, generalmente aquellos que tienen anemia perniciosa o pacientes que tienen infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Que son pacientes de alto riesgo. En caso de radiación ionizante, en caso de NM de tiroides. En cuanto a las tareas del cirujano en oncología, bueno, es básicamente establecer el diagnóstico, ¿no? Con ayuda del patólogo, un diagnóstico tisular. Resecar la neoplasia localizada y las metastásicas, de ser posible, ¿no? Y también, como ya les mencionaba, el tener en cuenta siempre el riesgo-beneficio, si vale la pena someter a tal riesgo, siempre y cuando vamos a dar beneficios al paciente, ¿no? Es diferente hablar de curabilidad y hablar de un tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto a paliación, como bien menciona, y corregir obstrucciones, detener hemorragia, calmar el dolor, básicamente es un manejo paliativo, ¿no? Ya no estamos hablando de una intención curativa o tratamiento radical, ¿no? Establecer el estadio quirúrgico, para eso ya en sala se ve, ¿no? O sea, el paciente puede entrar con un diagnóstico clínico, pero puede estar sobreestadiado. Una vez que estemos en sala de operaciones con la laparoscopía diagnóstica o la laparotomía diagnóstica, el estadio puede cambiar. Y ahí también nosotros tenemos que estar preparados para poder darle un tratamiento adecuado, ¿no? Y buscar siempre el R0. Insertar y controlar instrumentos terapéuticos que nos van a ayudar a no salirnos de la guía, ¿no? Del tratamiento. Muchas veces intentamos resecar, o porque estamos en sala y decimos, ¿no? Que el paciente, la tumoración puede salir, puede ser un R0 supuestamente,
pero siempre tenemos que tener en cuenta el M o la enfermedad ganglionar, qué tan avanzada está, ¿no? Y si el paciente ha recibido o no tratamiento antes de operarse. Son puntos importantes para decidir, ¿no?, el tipo de tratamiento que le voy a reconstruir los tejidos de daño tisular secundario al tumor o la irradiación. Principios oncológicos. Esto es importante, ¿no? La resección del tumor con márgenes libres. Algo que el cirujano siempre busca y siempre debe buscar, ¿no? La resección del tumor con márgenes libres. Debe asegurar, si hay varias formas o técnicas que debemos tener en cuenta o que tiene en cuenta el cirujano para poder asegurar un margen libre. De acuerdo al estadiaje, de acuerdo al grado de diferenciación de la enfermedad, la resección de vías de diseminación, la linfadenectomía, importante, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo una cirugía buscando una radicalidad con intención de curar al paciente, debo ser radical, valga la redundancia, ¿no? O sea, debo darle o tratar de resecar los ganglios que están con alta sospecha de compromiso de metástasis. Y para esto hay protocolos, ¿no? Hay guías. Por ejemplo, en cáncer gástrico, una gastrectomía total o subtotal con una linfadenectomía D2 es con intención curativa, a diferencia de una D1 o D1 plus, ¿no? Hay casos en los que se recomienda una resección en bloque. Y si esta tumoración involucra a otros órganos, se debe de tener en cuenta. Buscar el R0 siempre, ¿no? La radicalidad va en base a esto, ¿no? Ahora, si yo tengo sospecha de que o el tejido es diferente, veo que el tejido ahí durante la cirugía es diferente, voy a buscar otras técnicas que nos van a ayudar a estar seguros de que no hay compromiso a nivel de la resección, ¿no? El margen de resección. Como por ejemplo la congelación, ¿no? Tomo un poco de muestra del margen de sección y la envío al patólogo para que lo vea, y el patólogo en 20 a 30 minutos ya debe de darme un resultado, ¿no?, de si está comprometido o no el margen. Examen físico. La experiencia da habilidad al cirujano para distinguir los diferentes tipos de tumores, ¿no? La biopsia. Esta operación debe preceder a cualquier operación destinada a curar, exceptuando pequeños tumores de piel o cánceres de vísceras como pulmón, páncreas, riñón, colon, ¿no?, que generalmente no van con biopsia. Técnicas de elección. Hay diferentes tipos de biopsia. Biopsia con aguja, biopsia incisional, biopsia excisional y el examen por congelación, ¿no?, con el cual ya les mencionaba. En cuanto a la biopsia con aguja, es un método sencillo que se puede usar para masas subcutáneas musculares y algunos órganos internos, ¿no?, como hígado, riñones y páncreas. Este procedimiento muy útil, pero su interpretación precisa, conocimientos amplios, y debe ser realizada por el patólogo experimentado, ¿no?, para sobre todo que tenga una adecuada interpretación. Biopsia incisional consiste en la extirpación de una porción de la masa tumoral, a diferencia de la excisional, que es una ablación local total de la masa tumoral. Esa diferencia hay que tenerla en cuenta. Y al final, en ambos casos, el patólogo nos va a dar una interpretación y el diagnóstico, ¿no?, ante qué enfermedad estamos, ¿no?, a qué tipo de estirpe tumoral. Y la congelación, que generalmente es un resultado casi inmediato, porque generalmente 10, 20 minutos hasta media hora podemos estar esperando, y esto nos va a ayudar bastante en cuanto al diagnóstico de los bordes, en cuanto a si estamos sospechando de que hay cáncer, ¿no?, en el borde, o que el borde esté comprometido. Y siempre, ¿no?, o sea, una congelación al final va a terminar yendo a parafina, ¿no?, que los resultados en 1 o 2 días, como un procesamiento normal de una biopsia, ¿no? Otras técnicas tenemos la citología exfoliativa, que generalmente lo vamos a usar en caso de vagina o en estómago o bronquios. Excisión local,
la lesión va a ser una recepción local radical debido a que a las metástasis a los ganglios regionales no son de alta sospecha, ¿no? Y la disección en bloque, los tumores que metastatizan a los ganglios regionales son a menudo mejor tratados por una disección en bloque que comprometa al tumor primario y a la primera estación ganglionar del drenaje. Técnicas quirúrgicas especiales, la electrocirugía, criocirugía, quimiocirugía, terapia de rayos láser, perfusión con aislamiento o incluso la infusión intraarterial. Cirugía citoreductora. Una nueva hipótesis es la extirpación de la mayor parte del tumor, dejando pequeños depósitos de células bien oxigenadas, los que pueden ser tratados en forma con tratamiento adyuvante, ¿no? O sea, la quimioterapia o la radioterapia. Y el tratamiento combinado, ¿no? Que está firmemente establecido, los ciertos tipos de cáncer son mejor tratados con cirugía, radioterapia y quimioterapia. Siempre se va a buscar en oncología, el tratamiento o una adyuvancia. Por ejemplo, la cirugía siempre va a estar de la mano, va a ir de la mano con radio o quimioterapia, ¿no? Va a depender mucho de los resultados de la cirugía, el estadiaje, la edad del paciente, el estado funcional del paciente. En oncología, siempre cuando hablamos de tratamiento, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿El tratamiento va a ser curativo o va a ser paliativo? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a enfocar el tipo de tratamiento. Si vamos a adicionar quimioradioterapia o solo vamos a darle una cirugía de tal modo que solo mejore la calidad de vida del paciente. Y esto, como ya les mencioné, ¿no? O sea, va a depender del estadio de la enfermedad, la operabilidad en cuanto a la funcionalidad del paciente, la edad del paciente, sobre todo la funcionalidad, ¿no? ¿Qué ECOG 3? ECOG 2, ECOG 1, podemos, ¿no? Tranquilamente operar, pero un ECOG 3 o un paciente que tenga una enfermedad como una cirrosis, por ejemplo, que esté descompensada, no vamos a poder operarlo, ¿no? La resecabilidad, lo mismo. Hay lesiones que comprometen órganos vitales que por más que intente yo sacarlo o lo reseque, sin asegurar el R0 no va a ser algo que nos va a ayudar, ¿no? En el tratamiento curativo. Ahora, cuando hablamos o consideramos una enfermedad que esté curada, cuando el paciente no presente recurrencias en 5 años de seguimiento, ¿no? Del 1 al 3, los estadios de 1 a 3 generalmente son potencialmente curables. El estadio 4 ya no se considera curable, ¿no? Solo mejorar la calidad de vida del paciente. Tratamiento quirúrgico paliativo. Hablamos, como por ejemplo ahí en la imagen, como ven, ¿no? Sabemos que ya es una enfermedad avanzada, que probablemente tenga ya metástasis, pero mira el tamaño de la lesión, ¿no? Y una forma de paliar es ayudar al paciente a mejorar la calidad de vida del paciente. Hacemos una cirugía resectiva, sabemos que no estamos sacando toda la tumoración, probablemente, ¿no? No estamos asegurando el R0, pero sin embargo, la calidad de vida del paciente va a mejorar. Es una cirugía paliativa, ¿no? En otros casos, por ejemplo, casos de cáncer gástrico, una obstrucción intestinal o paciente esté con sangrado, la tumerectomía o una gastroenteroanastomosis con una partición gástrica nos va a ayudar a paliar los síntomas del paciente, pero más no vamos a curar al paciente. Radioterapia generalmente es un tratamiento que nos va a ayudar en cierto tipo de cáncer a través de efectos destructivos, no selectivos en el tumor. La dosis de radiación prescrita para un paciente va a depender mucho de la energía absorbida por unidad de masa de tejido y la unidad de dosis absorbida en radioterapia es el Gray, ¿no? El centigrade. En sí nos produce una destrucción celular
se debe a la misma ionización del agua que contienen las células, lo cual provoca una ruptura de cromosomas y una alteración en el ADN, ¿no? En sí, el mecanismo de actuación de la radioterapia. Y los aceleradores lineales son la fuente, ¿no? En cuanto a la radioterapia. Tenemos también la quimioterapia, que implica un tratamiento antineoplásico general, a diferencia de la cirugía y la radioterapia. Los quimioterápicos alteran las enzimas en forma directa o alteran el sustrato sobre los que actúan las enzimas. Los antimetabolitos son las drogas que actúan directamente sobre las enzimas, ¿no? Como tenemos ahí ejemplos, el fluoras y el metotrexato. En cuanto a las drogas que alteran a los sustratos, podemos dividirlas, ¿no?, en tres grupos. Los agentes alquilantes, que interfieren en la replicación del ADN y en la transcripción del ARN. Los antibióticos, que forman complejos con el ADN inhibiendo su síntesis. Y los alcaloides de Winkel, que se unirían en las proteínas, provocando la muerte celular en el momento de la mitosis, ¿no? Va a depender, acá tenemos varios medicamentos que podemos tratar. Acá hay inmunológicos, el trastuzumab, el bevacizumab, que van a tener sus receptores o sus factores blancos, ¿no?, donde van a actuar. Y eso va a depender mucho del tipo, ¿no?, de cáncer o de tratamiento que voy a decidir yo. Y en qué momento, si estoy buscando un tratamiento curativo y el paciente presenta, por ejemplo, acá el trastuzumab, no en todos los pacientes voy a poder usarlo, o en todos los tumores, porque hay casos en los que el HER2 es negativo. Entonces, no voy a poner, por más trastuzumab que le dé en un tipo de, por ejemplo, en cáncer gástrico, que no le haya hecho la inmunohistoquímica y no haya hecho si son HER2 positivo o negativo, no estoy seguro. Yo este tratamiento no estaría bien. Tengo que asegurarme de que tenga este receptor para donde vaya a actuar. Lo mismo que en bevacizumab, el rituximab, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos al trastuzumab como monoterapia o anticuerpos monoclonales que voy a poder adicionar a la quimioterapia, ¿no? Muy bien. ¿Tendrán alguna pregunta o algo que adicionar el doctor Lo, que está ahí acompañándonos?